En React se pueden crear distintos componentes que encapsulen los comportamientos que necesites. Dicho esto, se pueden mostrar en la interfaz solo algunos de ellos, dependiendo del estado de tu aplicación. Las condicionales en React funcionan de la misma manera que lo hacen en JavaScript. Por ejemplo, creando un componente greeting de tipo función en este caso, que va a retornar JSX, hola, por ahora pongamos aquí props.name. Al tener esto, al tener este componente, yo le podría decir en este caso que si props.name existe, haga retorno de hola con el props.name. Y le puedo decir que si no, haga retorno de, por ejemplo, hola invitada. Yes. ¿Cierto? Aquí tenemos en este caso una condicional aplicada a un componente de React. Esta es una de las formas de hacerlo, pero también estaría otro tipo de condicional que podemos usar, que sería, por ejemplo, reading with ternary operator, por ejemplo. Este nombre es porque quiero mostrarles aquí que se puede utilizar el operador ternario para hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. La diferencia es que tendría que preguntar si props.name existe. Entonces hago que hola me muestre el props.name y si no, hago que hola me muestre guest. Estas son las dos formas de hacerlo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí este app le voy a decir que me muestre en este caso greeting, el uso de este componente. Vengo acá al navegador y ahí está. Hola Felipe, desde el componente greeting, que es el que estoy utilizando para poder mostrar esto en pantalla, o utilizando greeting with ternary operator y la misma prop, pero esta vez haciendo uso de la lógica condicional de JavaScript. Al refrescar me dice que no tengo retorno aquí, así que volvemos a mirar y exactamente está lo mismo. Estas son las dos formas que tenemos para hacer condicionales en React. Y además de eso, también tenemos la posibilidad de poder hacer un retorno de null dentro de nuestro componente para que se oculte a sí mismo. Esto lo hacemos, por ejemplo, en el caso de greeting, podríamos decirle, cambiar un poco esta lógica y en vez de preguntar por props name, le vamos a preguntar si no tiene props, por ejemplo, voy a borrar esto, si no tiene props, retorne null. Y si tiene, paso esto para acá, si tiene, me muestra el name. Volvemos a utilizar solo greeting aquí y veamos cuál es la salida que nos da en pantalla.
Felipe, muy bien, porque estamos usando la prop desde el componente, pero ahora sin el componente, perdón, sin la prop en el componente. Vamos a ver que no nos muestra absolutamente nada, ningún error en pantalla tampoco, y en el DOM el componente no se ha montado. El componente sí existe dentro del árbol de React, pero no dentro del árbol del DOM. Esto es importante tenerlo claro, porque esto no nos va a afectar en efecto los ciclos de vida. Por ejemplo, en este caso ya se ha ejecutado el component did mount. Si este fuera un componente de tipo clase, al hacer component did mount ya tendríamos, por ejemplo, esa funcionalidad disparada, y tendríamos que seguir usando component did update, por ejemplo. Así que esto es básicamente el render condicional que usa React, simplemente con operador condicional o con if-else, como si fuera una lógica de JavaScript normal.